Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Le doy la bienvenida al doctor Máximo, buenas tardes, y también a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Rubén Ascar Camacho, que nos tendrá la ponencia Los derechos de los animales no humanos hacia una nueva tarifa de la LIGE. Bienvenidos todos los que se están sumando. Qué bueno, pues ya estamos en lunes, otra semana más de agosto que va volando, ¿verdad? Sí, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, si me permiten, voy a dar lectura a La semblanza del maestro Rubén. Actualmente es consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo. Cuenta con más de 21 años de experiencia, es socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, ha sido director y desarrollador de la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario, también es profesor de distintas instituciones y director de la revista IUSMARE. Ha ocupado cargos en empresas como Mitsui de México y agencias aduanales. Es reconocido como uno de los mejores abogados en materia aduanera y de comercio exterior por la Canaco Ciudad de México y como uno de los 50 líderes aduaneros de México. Cuenta con un canal de YouTube donde comparte información sobre temas legales y logísticos en varios idiomas. Eh, Además, pues bueno, entre sus obras, Derecho y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, Derecho marítimo para principiantes, coautor también del libro El PAMA, Procedimiento Administrativo en materia aduanera, Teoría y Práctica. Muchas gracias. Y bueno, pues ese libro de Derecho Marítimo, que es toda una obra preciosa. Muchas gracias porque nos ha hecho llegar por ahí ese libro también. Pues bienvenido maestro. Ya saben, son 45 minutos de ponencia y daremos espacio para preguntas y respuestas que se harán a través del chat. Y a todos los que tengan alguna duda, algún comentario para el maestro, lo saben que lo pueden hacer a través del chat. Bienvenido, ahora sí, les cedo el micrófono. Gracias, doctora. Muy amable. Muy buenas tardes a todos. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, agradezco sobremanera la invitación. Ya soy invitado recurrente con ustedes, lo cual me alegra mucho. Agradezco la confianza. Por favor, indíquenme si alcanzan todos a ver mi pantalla. Sí, ya la vemos, pero creo que todavía no está en pantalla completa. Ah, caray. A ver, vamos de nuevo. La tecnología, ¿verdad? Y sus Sí, travesuras. A ver, ahora sí. sí lo vemos y sí lo vemos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Ah, Muy bien, pues vamos a hablar un tema muy interesante, los derechos de los animales no humanos hacia una nueva tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, como bien lo mencionó la doctora Chan. Antes de esto veo que le están haciendo un homenaje a la abeja. Vi en cumplimiento, vi en Hop TLC Asociados. La abeja es un animal muy importante, si se puede, el más importante para la humanidad, ya que gracias a ella se da la cadena alimenticia en razón de la polinización de las flores y es productora de grandes alimentos que consumimos como la miel, el propóleo, en fin, ¿no? Estos animalitos hay que cuidarlos eh, como el polvo de oro y cuando veamos un enjambre de abejas no hagamos lo que se hacía tradicionalmente de llamarle a los bomberos. Ellas simple y llanamente buscan un lugar para descansar y continuar su viaje, nada más. Eso sí, no los molestemos. Está comprobado científicamente que mientras no molestemos a los animales, ellos no tienen por qué atacar. Se los voy a ilustrar como se los digo a los niños chiquitos, porque me dicen, oye, las ardillitas se echan a correr cuando me ven, y les digo, imagínate que te encuentres a una persona del tamaño de un edificio. Obviamente tú no vas a saber si esa persona te va a hacer algo bueno o te va a hacer algo malo, como quisiera agacharse para acariciarte, tocarte con su mano, o como
puede ser alguien que quiere apretarte, que quiere pisarte. Ellas no saben, de igual manera, las ardillitas así ven un ente gigante y pues el instinto les dice vamos a correr. No quiero experimentar qué pase, además de que por milenios, desgraciadamente, muchos de los animales han sido maltratados. Y hasta ahorita, a quienes hemos tenido domesticados y han sido nuestra gran compañía, en su mayoría han sido perros y gatos. Y bueno, vamos a ver a los animales. ¿Qué son? ¿Son bienes muebles? ¿Son cosas? ¿Son entes vivientes? Definitivamente se va a generar aquí un debate muy interesante. Y es que fíjense que cuando estuve revisando en diversos diccionarios jurídicos, yo no encontré una palabra, un significado jurídico, perdón, para la palabra animal. Sin embargo, sí la hay para humano. Humano, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene del latín humanus, dicho de un ser que tiene naturaleza de ser hombre, ser racional, perteneciente o relativo al hombre, sinónimo de ser racional. El diccionario jurídico, lamentablemente no de la UNAM, fue otro diccionario jurídico, ente que presenta, perdón, signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. Estas personas son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones y se reputan como tales todos los que no estén expresamente declarados como incapaces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas en estado de interdicción. Ahora, animal, del griego a en ausencia a, anima, alma, latín. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española me dice que es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Una definición que la verdad a mí me deja mucho que desear. El diccionario jurídico, que reitero, pues ahí estuve revisando varios y no encontré como tal una definición para la palabra animal, pero sí para las palabras animales vivientes o seres vivos. Entonces dice que a efectos de su transporte especial, animales de fauna cinegética criados en granja o cercón o capturados en vivo cuya comercialización, traslado y suelta en lugares distintos se somete a autorizaciones administrativas y controles sanitarios. Animales auxiliares del cazador, sobre todo perros de reala y en grupos de más de 5 que deben viajar en vehículos autorizados y señalizados, desinfectados y manejados por personas habilitadas que garanticen el bienestar animal que imponga la normatividad de la Unión Europea. Alemania, perteneciente al igual que México a la familia romano-germánica, es quien tiene el marco jurídico más avanzado por cuanto a protección de animales se refiere. Tan es así que en la propia Carta Magna del país teutón encontramos disposiciones muy interesantes que quiero revisar ahorita con ustedes de la mano con el sistema armonizado de codificación y designación de mercancías. La verdad es que tenemos aquí mucho para pensar. Recordemos, el derecho es una ciencia y como toda ciencia, esta va evolucionando. Ahora bien, ¿dónde quedan los derechos de los animales? Aquí quiero compartirles con toda confianza, cariño y respeto unos animalitos que marcaron la infancia de mi hermana y de un servidor. Primero, en orden cronológico, tenemos a esta perrita boxer llamada Laika. Vivió con nosotros entre 1991 y el año 2001. De mis 11 a mis 20 años, de mis 10 a mis 20 años, tuvimos a la perrita Laika. Después tuvimos a un hámster que en ese momento se le llamaba hámster con pelo de angora, ahora se le dice hámster sirio o dorado, que se llamaba Bombón. Y por último, a Pelusa, quien estuvo con nosotros del 2001 hasta el 2014, ya todas ellas en el cielo. Todas ellas en el cielo. Quiero rendirles un homenaje a estos entes vivientes que nos regalaron momentos de inmensa alegría a toda la familia, a toda la familia, incluyendo a mi mamá, que todavía tengo conmigo, a mis abuelos que en paz descansen y también a mis primos. Todos jugamos con la Laica, Bombón y Pelusa. Eh, bueno, continuamos con los animales. Perdón, esta foto de donde estoy con la Laika data de 1995. Tenía yo ahí 14 años y estaba usando una de mis playeras favoritas con la gran Tenochtitlan, hecha a mano. La compré en la zona rosa en una tienda que ya no existe. Ahí vendían pura ropa tradicional mexicana. Bien,
Generaciones de derechos humanos, quiero ver con ustedes brevemente las generaciones para ver en dónde caben los derechos de los animales. La primera generación, recuerden que nace de dos acontecimientos que marcaron la historia universal en orden cronológico: la independencia de las 13 colonias, hoy Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Ahí nacieron los derechos civiles y políticos. Se reconoce que por el simple hecho de ser seres humanos, somos susceptibles de adquirir derechos y poder ejercerlos, no nada más obligaciones, ¿de acuerdo? Y es así como el pueblo francés, con toda su furia, con toda su fuerza, ladrillo por ladrillo, a golpes, con armas, como fue, deshicieron la prisión de la Bastilla, que tenía una forma de castillo medieval. Y pues bueno, nacieron conceptos esenciales como Estado, como lo conocemos al día de hoy, soberanía, pero se reconoce jurídicamente el derecho a la vida, a la libertad, a alcanzar la felicidad, que son los derechos básicos, a votar y a ser votado. Recuerden que estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos. Evitar la tortura, las penas que no estén contempladas en la ley, a que no se imputen delitos que no estén contemplados en la ley. En general hablamos de una libertad. ¿De acuerdo? Y ello implica, por supuesto, una libertad de expresión, una libertad de tránsito, de que no se me aprecie injustamente. La segunda generación, aquí no me quiero explayar porque es mi generación favorita y no quiero terminarme el tiempo de nuestros amigos de Hagamos Trueque, que han sido muy pacientes con un servidor. Siempre me he excedido de tiempo y agradezco de verdad la inmerecida deferencia. Es muy sencillo. Hablamos de derechos económicos y derechos sociales, y yo me atrevería a decir que el hecho que marcó el nacimiento de esta segunda generación fue la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque la Constitución que nos regula al día de hoy, que data de 1917, fue la primera en reconocer garantías económicas y garantías sociales. ¿De acuerdo? Y dicho sea de paso, la Revolución Mexicana fue ejemplo a seguir para otros movimientos sociales que buscaban justicia social, como lo son las revoluciones rusa, cubana y el movimiento sandinista en Nicaragua. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la tercera generación, donde voy, primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿A quién tenemos aquí? Pachamama. ¿Quién era Pachamama? Pachamama, para los mal llamados incas, mejor conocido como los quechua o el Tahuantinsuyo, imperio inca, es la madre naturaleza. Todo lo que me rodea, todo el planeta, toda la naturaleza y los animales, descendemos de una misma madre llamada Pachamama. Cabe señalar que en el Código Penal de Bolivia los delitos ambientales no se les denomina así. A este tipo de crímenes se les conoce como delitos contra la madre tierra, son imprescriptibles y se persiguen de oficio y a petición de parte. Y es de orden e interés público que el Estado los persiga y preserve este equilibrio ecológico y protección al ambiente que todos necesitamos. Es aquí donde nace el derecho ambiental y por supuesto se empieza a cuestionar la humanidad. Oye, ¿los animales qué son? Son, a la luz del derecho civil, bienes muebles, como todavía se considera en algunas leyes, incluyendo nuestro país, o se trata de entes vivientes, entes que sienten, entes que tienen derecho a ser respetados, a ser tratados con dignidad, no tienen por qué estar deshidratados, no tienen por qué morir de inanición, no tienen por qué estar entreteniendo al ser humano, ¿de acuerdo? Por eso se empezaron a prohibir los animales en los circos. ¿Ok? La cuarta generación que me habla de los derechos digitales, el que pueda yo navegar el Internet con plena seguridad, con plena confianza, sin que nadie me esté espiando. Y pues obviamente les decía también la protección de los datos biométricos, que va de la mano con esta navegación libre y segura a través de la red. El Internet de las cosas. Quinta generación, fíjense que suena muy curioso, pero aquí estamos hablando de derechos que se le empiezan a reconocer a programas de cómputo, robots y máquinas. Aquí he tenido la oportunidad de conversar con ustedes y hemos hecho la pregunta:
¿Qué va a pasar el día en que los robots y transhumanos, ahorita paso con ellos, lleguen a tener raciocinio, voluntad y sentimientos? No nos hemos puesto a pensar en eso y apenas de manera muy tímida la humanidad estábamos empezando a regular toda esta cuestión de la robotización, la transhumanización y la inteligencia artificial. Aquí en México, hasta ahorita, a la única abogada que yo conozco, puede ser que haya más, pero sin menospreciar a nadie, a la única abogada que yo conozco que ha estado tomando con seriedad el tema de la inteligencia artificial ha sido la doctora Liz Padilla, a quien le mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Dicho sea de paso, recién acaba de tomar una capacitación en Alemania por las razones que les comenté en un principio. Es el país de la familia romano-germánica que más avanzada tiene su legislación. ¿De acuerdo? La sexta generación se refiere a transhumanos, que son, como pueden ver, máquinas a final de cuentas, pero ya tienen características humanoides, y más que humanoides, parecen humanos. Estos transhumanos nacieron en el entretenimiento para adultos. Si bien es cierto, había muñecos y muñecas inflables, pues se les quiso dar una forma más natural, un aspecto más humano, y fue así como nacieron los transhumanos. No nada más se ocupan para el entretenimiento para adultos, ya tenemos transhumanos que son meseros, recepcionistas, y bueno, hasta ahorita yo no conozco ningún transhumano que sea abogado, contrario sensu a los robots que ya resuelven incluso arbitrajes. Y yo pregunto, ¿cómo pueden resolver un asunto arbitral si no tienen, se supone, voluntad o más allá? No tienen capacidad jurídica, porque se supone son bienes muebles. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, vamos a ver los derechos de los animales. Oye, Rubén, ¿esto en dónde se contempla? ¿Tiene algún fundamento legal? Honestamente me suena como que es mero valor axiológico. ¿De verdad vamos a darle un análisis legal o son meras opiniones tuyas? Obviamente vamos a analizar el aspecto legal. Caso contrario, créanme, no me atrevería a dar en ningún espacio un tema del cual pues no hay un fundamento legal y mucho menos opiniones muy personales que no tengan, reitero, ese sustento jurídico. Primero que nada, vamos a enfocarnos en lo que nos dice la zootecnia y la biología. Vamos a ver la clasificación de los animales para conocer a estos hermanos nuestros que habitan también este planeta. Según la presencia o ausencia de columna vertebral, tenemos a los vertebrados y a los invertebrados. Desde la primaria se nos enseña este concepto. Ejemplos tenemos aquí: elefante, conejo, águila, cisne, sapo, rana, tortuga, etcétera, que tienen columna vertebral. Rubén, ¿las víboras tienen columna vertebral? Claro que tienen columna vertebral. Llega a pensarse que son invertebrados, pero no es así. Lo que pasa es que sus huesos son muy flexibles, al igual que los de los hámsters. Por eso los condenados hámsters se meten en orificios muy pequeños. Bombón, a quien les presenté hace un momento, se metió en una bocina de un radio que era de mi abuelo. No les quiero decir cómo nos fue a mi hermana y a mí. Mamá, ¿cómo se llama? Dio una fuerte regañiza y nos dio un correspondiente manazo a cada uno de nosotros. Pero bueno, ahora lo tomamos como una bella anécdota, un bello recuerdo. Invertebrados, pues tenemos a los moluscos como el caracol, el pulpo, la almeja. De igual manera tenemos a los celenterios, como lo es la medusa. Están los gusanos, están las orugas que después se convierten en mariposas, todo arácnido, etcétera. Posterior a ello, según su alimentación, tenemos a los carnívoros que se alimentan principalmente de carne de otros animales y si desgraciadamente llega a suceder, también se alimentan de carne humana, como son los leones, los tigres, los tiburones, las pirañas. ¿De acuerdo? No nada más los animales terrestres son carnívoros, también hay animales en vías navegables que son carnívoros. Herbívoros, pues se alimentan principalmente de plantas. Te puedo hablar de ahí de animalitos completamente veganos, como el hámster, el conejo, ¿quién más? No sé, el castor, por ejemplo. Los omnívoros que se alimentan tanto de plantas como de carne de otros animales, como el oso, que come frutas, verduras, semillas, carne, el salmón, por ejemplo, la hueva de pescado, que la humanidad le llamó caviar.
tenemos también insectívoros que se alimentan principalmente de insectos. Fíjense que a mucha gente le da repulsión el murciélago. Sin embargo, si no fuera por el murciélago, estaríamos testos de mosquitos. Y hay personas a las cuales los mosquitos nos siguen con mayor frecuencia que a otras. Entonces, olvídense. En el caso de las personas que pues somos imán para los mosquitos, nos dejan, pero sí como coladera. Y la comezón es insoportable. Si no fuera por estos insectívoros, a saber, los murciélagos, estaríamos llenos todavía de mosquitos. Dicho sea de paso, uno de los animales más peligrosos, hablo del mosquito, por ser transmisor de enfermedades, como la malaria. De igual manera, tenemos animales descomponedores, perdón, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Todo tiene una razón de ser. Están los buitres y demás carroñeros que se alimentan precisamente de esta carroña, de esta carne y huesos en descomposición, justamente para que no generen un foco de infección. Dios y la naturaleza son sabios, como lo quieran ver. Si no hay creyentes aquí, hablemos de la naturaleza. Si hay creyentes como un servidor, Dios nunca se equivoca. Tenemos a los parásitos que viven expensas de otro organismo causándole daño, ¿de acuerdo? Cuidemos nuestra microbiota, por favor, la llamada flora intestinal. Tenemos a los coprófagos que se alimentan de heces, como lo es el escarabajo pelotero. Dicho sea de paso, el animal más fuerte del mundo, porque puede desplazar 1500 veces su propio peso corporal. ¿De acuerdo? Es el equivalente a que nosotros, por ejemplo, yo que peso 100 kilos, 100 por 1000, empujara algo que pesara 10 toneladas o 10.000 kilos, para que nos demos cuenta de la fuerza del poderoso escarabajo pelotero. Luego, según su hábitat, tenemos a los animales terrestres, que son aquellos que habitan la tierra: vaca, canguro, panda, venado, gallina, gallo, caballo, tigre, cebra, jaguar. Tenemos a los acuáticos que viven en las vías navegables, como el tiburón ballena, el gran tiburón blanco, camarones, medusas, tortugas. ¿Quién más me viene a la mente? Lampreas, anguilas. ¿De acuerdo? Y tenemos a los animales aeroterrestres que pueden vivir tanto en la tierra como en el aire, como nuestra querida amiga abeja, los colibríes, mensajeros de Huitzilopochtli. Siempre que vas un colibrí, mantente contento, porque vienen buenas noticias, decían nuestros ancestros. Huitzilopochtli viene a traerte un mensaje. Si me lo permiten, quiero compartir una breve leyenda del nacimiento del colibrí, Huitzil. Resulta ser que cuando se terminó de crear la Tierra, Huitzil, el colibrí, se encontraba muy triste porque decía: Padre, hablándole a Huitzilopochtli, porque le preguntó él: ¿por qué estás triste? Padre, es que yo no tengo ningún color, soy gris, soy muy pequeño, tengo alas, pero no puedo volar tan rápido ni tan alto. Y pues ninguno de los animales me respeta, ninguno me hace caso. Y le dice: no te preocupes, hijo mío, que yo te voy a convertir en mi mensajero, tendrás todos los colores del arco iris y la capacidad de volar para atrás. Ningún animal va a poder hacerlo, solamente tú. Fíjense en el vuelo de un colibrí y es el único que puede volar hacia atrás. Ni la paloma ni ningún otro animal alado lo puede hacer como lo hace Huitzil, o colibrí como se dice en náhuatl. Tenemos al águila real, el águila calva americana, los búhos, los murciélagos, etcétera. ¿De acuerdo? Según su comportamiento están los domésticos y los salvajes. Los primeros se refieren a los que viven con humanos y son cuidados por ellos. No hay mayor problema, principalmente perros y gatos. Esta amistad nació hace miles de años en razón de que, por ejemplo, los perros empezaron a ver pues que el humano dejaba sobras de comida. Entonces los perros notaron: de ahí puede haber una relación de ganar-ganar. Yo obtengo alimento gratis a cambio de protegerlo. A su vez, ¿cómo se llama? Yo le puedo ayudar a cazar, yo le puedo ayudar a que tenga más presas y así yo adquiero mi alimento. Le hago compañía, protejo a su gente, así como él me cuida a mí. En el caso del gato se da algo muy similar, nada más de que el gato tiene una forma un poquito extraña y chistosa de pensar, porque déjenme les cuento una cosa. De acuerdo a psicólogos de animales, porque déjenme les digo que ya hay psicólogos para animales, aunque parezca broma, no es así. Así como hay veterinarios, tenemos también psicólogos para animales.
Los gatos, les decía, tienen una forma extraña de pensar porque nosotros los humanos somos sus sirvientes, lo digo en el buen sentido de la palabra. Un gatito cuando llega a una casa no está llegando a cualquier casa, está llegando a su casa y a nosotros los humanos nos está dando permiso de vivir con él. Cuando veas que un gatito te trae, por ejemplo, una hoja, un pajarito, una lagartija, no lo tomes a mal. El gatito te está trayendo un regalo en agradecimiento a que lo estás tratando con cariño, a que lo estás tratando bien. Hablando un poquito de cuestiones esotéricas, lo cual traigo con todo respeto, cuando un animalito, llámese perro o gato, están durmiendo contigo, es porque están limpiando tu aura, están limpiando tu energía y además sienten tu paz y sienten tu tranquilidad. En el caso de los niños con autismo o con síndrome de Asperger, es muy recomendable que convivan con animales. Está la delfinoterapia o la equinoterapia, por ejemplo. Igual, criaturitas que padecen de cáncer, desgraciadamente, los animales son un buen remedio a efecto de que generen endorfinas y ello disminuye el dolor y les traiga un poco de alegría. Fíjese también que regresando con los aztecas, tenían una medicina muy avanzada. En el caso de las enfermedades mentales, ellos recomendaban algo que se sigue aplicando al día de hoy. En el caso, insisto, de enfermedades mentales, llevaban a los pacientes los mantenían en contacto con la naturaleza, a que acariciaran animalitos, a que escucharan el sonido del agua, a mantenerlos completamente relajados para que esa enfermedad mental no les estuviese haciendo daño. Y si te fijas hoy en día, se sigue utilizando ese mismo tratamiento. Cero ruido, cero estrés, déjalo en paz, tranquilícese y escuche algo que le llene de felicidad. Compres una mascota, un perrito, un animalito, que no me gustan los animales, que no me gustan las responsabilidades. Bueno, hay lugares específicos en donde usted puede convivir con los animales y va a ser muy relajante. Según su modo de reproducción, tenemos a los vivíparos, que son los que nacen de la madre, como lo somos todos los mamíferos. Están los ovíparos que nacen de huevo, como la gallina, el pato, ¿quién más te puedo decir? El ganso, los canarios. Están los ovovivíparos que se desarrollan dentro de huevos que permanecen dentro de la madre hasta su nacimiento, como lo es el pulpo o el caso del ornitorrinco. El ornitorrinco es una especie fascinante porque aparentemente por el pelo pensamos que es mamífero, es una de las características del mamífero. De hecho, no sé si has visto que la ballena jorobada y la ballena rorcual tienen aquí en su barbita como unos pelitos que le saltan, como si fuese barba de Shaggy. Bueno, es que justamente es eso, barba, es cabellito lo que tienen, son nuestras primas, las ballenas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del ornitorrinco, pues aparentemente es un mamífero. ¿Ok? Porque tiene pelo. Sin embargo, ¿qué me puedes decir de las aletas? ¿Qué me puedes decir de un pico parecido al pato? Oye, nacen de huevo, pero a pesar de que nacen de huevo, las crías se alimentan de mamá, como si fueran un mamífero. Oye, Rubén, ¿es verdad que los ornitorrincos machos son venenosos? Sí, en las patitas de atrás tienen unas garras desplegables, como los gatos, y estos inyectan un veneno que viene directo de su médula espinal. ¿De acuerdo? No hay ningún animal agresivo, ¿de acuerdo? Solamente los animales van a atacar cuando se sientan amenazados. Nunca de los nunca se te ocurra querer molestar a la cría de un animalito porque el animal no se va a tentar el corazón, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los animalitos que más defienden a sus hijos? El hipopótamo, el oso, el pulpo da hasta su propia vida por sus niños, el pingüino. Hablando de malos padres o malas madres, el tiburón. El tiburón macho reproduce, se va, la mamá tiburona pone el huevo, se va, ahí deja al tiburoncito a la buena de Dios. Hasta las madres cocodrilo creo que tienen más empatía con sus niños, con mucho cuidado acomodan en su hocico para enseñarlos a nadar y ahí está mamá cocodrilo al pendiente de ellos. De igual manera cuidando los huevos antes de que estos nazcan para que no se los vaya a comer ni siquiera una serpiente. Hablamos también de algún ave que quiera llegar a acercarse ahí. ¿Ok? De acuerdo a su clasificación taxonómica,
Te estoy hablando de esta clasificación más científica que organiza a los animales en jerarquía de taxonomía que incluye categorías como reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Recordamos aquí a la banda Colitas, muy populares en la década de los ochentas, daban un muy buen mensaje, aparte de que tenían canciones muy bonitas para los niños, había un programa de televisión. Este tipo de programas son los que deben devolver. Algunos de ustedes que amablemente me acompañan en el Diplomado de Derecho Marítimo cada sábado recordarán que vimos en la sección inmediata anterior, perdón, justamente derechos humanos y hablábamos del terrible daño que ocasionan programas que dan un mal ejemplo o que generan apología del delito. Este tipo de programas, en mi humilde opinión, son los que deben de regresar, que son muy ñoños, que son muy tontos, que no sé qué. Bueno, ¿quién te enseñó a decir esas cosas? Le preguntamos al pequeño. ¿Qué es ñoño, hijo? A ver, dime, ¿quién te dijo que eso es ñoño? ¿Quién te dijo que eso es tonto? ¿Quién te dijo que eso está bien o que eso está mal? Tenía una maestra en segundo de secundaria, la maestra Virginia. Yo creo ya en paz descanse, porque si de por sí, cuando yo era niño ya estaba muy grande la señora, ahorita a mis 44 años, muy probablemente igual y ya haya fallecido. Ella decía, nunca compren juguetes que contaminen el alma como las armas, y ella detestaba la guerra. Cuando preguntabas qué quieres ser de grande y tú le decías soldado, yo me quiero ir a la guerra, inmediatamente te quitaba el uso de la palabra y se iba con otro compañerito. Decía, no, 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 si te quieres ir a la guerra, aquí no. Este tipo de programas son los que necesitamos y no es que caigan en lo ñoño o en lo absurdo, es que desgraciadamente la sociedad, en mi humilde opinión, está muy agresiva y lo que no es violento, pues no está de moda o no está chic, dijeran los niños fresa, o no está chido, dijeran los niños no fresas. Ahorita atiendo con mucho gusto el chat, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los derechos básicos de los animales. Con todo respeto, yo puse esta imagen. Para mí la tauromaquia no es cultura, para mí la tauromaquia no es deporte ni entretenimiento. Esto es una barbarie. En una ocasión con un amigo que también es abogado, tuvimos un debate sano, un intercambio de opiniones, porque él me dijo, es que Rubén, esto es como el boxeo de las luchas, estás viendo a dos personas que se están dando con todo, se llegan a sacar sangre y se lesionan. Y le digo, sí, pero son dos humanos que de acuerdo a su voluntad, ellos ya deciden subirse al ring, al hexadrilátero o al circo de la MMA y se dan con todo. Y aquí al toro, ¿quién le pregunta? Oye, Torito, ¿te gustaría ser lastimado por banderillas, que te den la última estocada, que te estén provocando con el capote? De ahí viene la expresión, no estés toreando a la gente, porque al toro, si te fijas, bueno, de por sí, mira, pobrecitos de los toros, porque cuando salen ya van enojados de que los están estrese y estrese. Están en un espacio cerrado y los están picando, les están haciendo algo. Por eso dicen, no me piques, sinónimo de no me provoques. Los están pique y moleste y moleste. Claro que el toro va a salir enojadísimo. Y encima de eso viene el torero que lo va a estresar aún más con el movimiento del capote. Y me parece bien en otros auxiliares. No estoy muy familiarizado con los términos. Algunos miembros de mi familia sí les gustaba la tauromaquia. Recuerdo incluso que mi tío Eliseo, en paz descanse ya también, médico de profesión y amante de la tauromaquia, decía que sus papás y sus abuelos llegaban a agarrarse a golpes allí en la Plaza México, que por Silverio Pérez y que por, no recuerdo qué otro torero, ¿no? De los grandes, Bebu Silvetti, si no me falla la memoria, que ¿qué estás diciendo de Silvetti? Que no sé qué, bueno. Tampoco es para tanto, ¿verdad? Y como les digo a estos primos, yo vine a ser la oveja negra de la familia. A mí no me gusta la tauromaquia, yo soy de box y lucha libre. Pero bueno, pecata minuta. Para mí esto no es arte, es crueldad, es barbarie. Y reitero, yo no lo equiparo con artes marciales, ni con lucha libre, ni con box, porque cada uno de nosotros ya decide. Tan sencillo como esto. Boxeador A y boxeador B, ¿aceptan enfrentarse por el campeonato mundial? Sí, perfecto. Firmen el contrato. Ya está definida la fecha. ¿Qué es el que les gusta? 15 de septiembre. Órale, vamos a pelear el 15 de septiembre por el campeonato mundial de peso completo. Cada uno ya externó su voluntad. Y al toro yo pregunto, ¿cuándo?
le dicen, señor Toro, ¿le gustaría a usted ser maltratado? ¿Le gustaría a usted ser lastimado con banderillas? Los defensores de la tauromaquia dicen, es que los toros de Libia o Lidia, la verdad no sé ni cómo se pregunten, soy ignorante en el tema, no se consumen, no están destinados a consumir, ellos están para entretener a la gente. Es que ahí entonces estamos mal, porque estamos violando un tratado internacional que ahorita les voy a decir cuál es. Los derechos básicos de los animales son seres sintientes. Como ente sintiente, no tienes por qué torturarlos ni maltratarlos. Tienen derecho a comer, tienen derecho a tomar agua, tienen derecho a que los cubras del frío, tienen derecho a darles amor y cariño. Acarícialo, abrázalo. Si te gusta darles besito, como yo le doy besito a mi hijo Cachetolo, que es un gatito, dale un beso. Digo, no te quita nada. ¿De acuerdo? Que me va a ver la gente. Ay, mira, hemos besado a personas a las cuales les hemos dicho mi amor y nos han hecho el corazón mil pedazos. Pero bueno, que no le des besito a un animalito que nunca te va a traicionar. Por favor, respeto y dignidad. Aquí hablamos de que los animales tienen que ser tratados con el mismo respeto que un ser humano por el simple hecho de ser entes vivientes. Y como siempre lo he dicho, si ni Dios ni la Constitución establecen distinciones, ¿quiénes somos nosotros, la siempre soberbia humanidad, para hacerlo? Protección contra el maltrato. Oye, deja de estarle jalando la cola al gato o al perro, ¿sí? O sea, lo vas a lastimar, ¿qué estás haciendo? En una ocasión me tocó conocer a una señora que era vecina de mis abuelos, en paz descansen, y esta señora, ay de veras, tenía una perrita. Fíjate, lo que te voy a contar. Tenía una perrita y cuando la perrita se orinaba, esta señora la agarraba de la cola y la ponía a limpiar con su propio pechito y su propia barbita los orines, según ella, a manera de que no lo volviera a hacer, a manera de escarmiento. Esa perrita se la regalaron a mi abuela. Mi abuela pues ya estaba muy grande, ya no la podía criar y fue cuando pasó a manos de mi hermana y de mí, que te estoy hablando de Pelucita, Pelusa esta French Poodle. Cuando llevamos a Pelucita con el veterinario, nos dijo que tenía la colita fracturada, ¿de acuerdo? Y había que cortársela. No podía estar sufriendo el animalito con su colita fracturada en razón de que esta bendita mujer del Señor, por no decir otra cosa, la agarraba como si fuera plumero. Oye, ¿qué te pasa? Así te hubieran de agarrar de las greñas y así te vamos a hacer cuando hagas algo indebido. Eso no se vale. Además, ¿cómo se llama? ¿Por qué con un animalito indefenso como un French Poodle? ¿Por qué no con un Rottweiler, por ejemplo? O a la laica, que todos mis tíos decían, le decían a mis abuelos, esta perrita sí es de respeto. La laica, que es la boxer que te mostré, era muy cariñosa con los niños. No se diga con mi hermana y conmigo, porque pues, nos crecimos muy chiquitos con ella. Cuando la laica llegó, yo tenía 10 años y mi hermana tenía 3. Estábamos muy pequeñitos. Era muy cariñosa con los niños, pero sí con los adultos cuando veía que un adulto le iba a pegar al niño por decir mis tíos que le iban a dar un manazo a mis primos o algo, se aventaba y la teníamos que agarrar. Y había un tío, hermano de mi abuela, ya también un adulto mayor en aquel entonces, en paz descanse, decía, me da miedo esa perrita si es de respeto. Y cuando iba el señor del gas a la casa de mis abuelos a instalar el gas, teníamos que meterla a la jaula de tendido y cuando la laica estaba más joven, mordía la jaula de tendido y se oía como si le estuviesen apretando con pinzas la jaula. O sea, imagínate con qué fuerza la laica mordía por proteger a la gente que quería. Los boxer ya tienen guardado en su código genético esa información de protección. ¿Por qué te cuento que desde la Primera Guerra Mundial los perritos de raza boxer fueron criados para cuidar a los niños en época de guerra? Vamos, hacían las veces de una niñera. Y de hecho, cuando queríamos un perrito, mi hermana y yo, a mis abuelos y a mi mamá, varios veterinarios le dijeron, yo les recomiendo que compren un perro boxer, es lo mejor para los niños, son muy cariñosos y además como es un perro que necesita gastar toda su energía, pues digo, qué mejor que un niño para que el perro corra, juegue y se va a cansar. El perro nunca va a engordar porque también hay que proteger la salud de los animalitos. Derecho a la vida, por el amor de Dios, o sea, nadie de nosotros somos quien para andar matando a los animales. Eh, hay cada personajito que ves en redes sociales o en TikTok
En TikTok quiero pensar ya en menor grado que antes, se les hace muy divertido terminar con la vida de un animal y lo peor de todo es que ahí los dejan sufriendo. No entro más en detalles, porque son temas que de verdad me molestan mucho. Derecho a la libertad, por eso quitaron a los zoológicos, perdón, están prohibiendo ya los zoológicos. ¿Quieres conocer a los animales? Ahí están las enciclopedias. ¿O por qué no manejar un zoológico virtual? Ahora, no estoy de acuerdo en muchas de las formas en las cuales algunos países africanos tratan de atraer inversión a sus países. Te explico. Se organizan safaris en muchos países africanos, Namibia es uno de ellos, en donde te dan un permiso para cazar por 3 días que se puede prorrogar por un tiempo igual. Es decir, si en esos 3 días no alcanzaste a cazar algo, tienes 3 días adicionales para que puedas cazar. Eso también está prohibidísimo, como lo vamos a ver ahorita. Entorno adecuado, el animalito tiene que estar en un entorno limpio y en donde se sienta a gusto, ¿de acuerdo? Oye, ¿por qué tienes ese perrito en una jaula de loro y le estás dando vueltas a la jaula? ¿Qué te pasa? O sea, ya de verdad, como en una ocasión se lo dije a una ex amiga, sí, de verdad te has ido a checar con un psiquiatra, ¿por qué le haces eso al animalito? ¿El animalito qué te hace? Si no lo quieres, dámelo, te lo compro. Nah, regálamelo. No, es mío. No lo hagas sufrir. La amistad justamente se perdió por eso, por maltratar al animalito. Responsabilidad humana, digo, si nos atrevemos a llamar, y lo digo con todo respeto, entes racionales, ¿por qué dañamos? ¿Por qué guerras entre nosotros? ¿Por qué envenenar a los animales? Digo, hay gente que, miren, me da mucho gusto que haya conciencia y se les deje comida y agua a los perritos y gatitos de la calle. Lo que no está bien es que haya, dijera otro doctor, amigo, en paz descanse, el doctor Rafael Cruz, hay hijos con H y hay hijos con J. Y yo no puedo entender cómo es que hay hijos que dejan comida y agua envenenada para los animales. ¿Qué te hacen? ¿Y por qué? La pregunta, ¿qué temas tan fuertes, verdad? Oye, ¿y ese tratado internacional, Rubén, del cual hablas, cuál es? Es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Rubén, ¿de verdad esto existe o nos estás mintiendo? ¿Existe? México forma parte desde el año de 1978 y tenemos una versión extensa, que es la versión original de la que data del 78 y una versión light o corta que data de los años 80. ¿De acuerdo? Nació el 15 de octubre de 1978 por una asociación tipo Greenpeace llamada Liga Internacional de los Derechos del Animal y sus ligas nacionales afiliadas, durante un acto celebrado en una sede de la UNESCO en París, Francia. ¿Sabes qué me da mucha desazón? Que no es obligatorio, a eso me refiero con que no tiene valor jurídico vinculante. Entonces eso queda en una mera vacilada porque queda en el papel. No, damas y caballeros, hay que darle fuerza legal a esto, hay que coaccionar, hay que fajarnos los pantalones, como lo hizo la República Federal de Alemania y como lo hizo Nuevo León aquí en nuestro país. Ahorita te lo voy a mostrar. Es citada como referencia ética en diversas legislaciones de protección animal, especialmente en países como España, país que también está todavía en pañales como México, pero bueno, ya va dando pasos, ¿de acuerdo? Ya va dando pasos para reconocer a los animales como entes vivientes. Les decía también a unos alumnos, bueno, a mis alumnos del diplomado de marítimo el sábado pasado, que en otras épocas estaba mal visto que los animalitos se subieran a la sala o que estuvieran incluso en la casa, dentro de la casa me refiero, sala, comedor, cocina, las recámaras. No, los animalitos tenían su patio, tenían su casa afuera, estaba prohibidísimo que se subieran a la sala. Cuando tuvimos a la laica, hago referencia a la laica porque era cuando mi hermana y yo éramos unos niños, ya con Pelusa yo tenía 21, mi hermana tenía 14, ya no éramos tan niños, ella ya era una jovencita, yo ya era un hombre, ¿de acuerdo? Pero sí cuando éramos niños, a lo mejor y mis abuelos tuvieron más tolerancia al permitir que la laica entrara a las recámaras, se subiera a nuestra sala, me refiero a la sala donde vivíamos con mi mamá, y pues eso sí, la laica era muy inteligente y sabía que a la sala de los
los abuelos nunca se debió de subir, cosa contraria que pasó con Pelucita. Pelucita es así, se subía, bajaba, y bueno, la verdad es que mis abuelitos se encariñaron mucho con todos ellos, hasta con Bombón, el hámster. Yo recuerdo que mi abuelo le partía pedacitos de papaya y era muy simpático porque Bombón comía con una delicadeza delante de los abuelos y cuando estaba con mi hermana y conmigo, un pedazo enorme de papaya se lo quería empujar a fuerza en la boca y todos decíamos, Bombón, te vas a ahogar, oye, caray. Y ya le teníamos que quitar el cuadrito de papaya, se lo partíamos en varios para que no se fuera a atragantar, estaba empujándose así el cubo de papaya. Contrario censo con los abuelos que comía así con una delicadeza, como diciendo, mira qué bien me porto, mira qué niño tan bonito soy. Nunca supimos, mi hermana y yo, si Bombón, el hámster, fue macho o hembra, pero de que nos regaló momentos de felicidad, vaya que nos lo regaló. Tenía yo dos rines de lucha libre de juguete, le encantaba morder las cuerdas de mi rin. Bueno, regresamos a este tratado internacional. Como te decía, tiene una versión extensa de 14 artículos que data del 78 y una versión de 10 artículos que es la más corta, que data del 89. La versión corta nació para que se diera mayor difusión internacional y adquiriera ese carácter vinculante que necesitamos, pero desgraciadamente eso no se ha logrado al día de hoy. Ahora, este tratado internacional busca reconocer que todos los animales, humanos y no humanos, poseen derechos inherentes independientemente de su utilidad para el ser humano. Quiero explicarles una cosa con todo respeto, que no nos ofenda que nos digan animales. Miren, se los digo muy en serio. Claro que somos animales, somos entes mamíferos, ¿de acuerdo? Pertenecemos al género Animalia, al género Mamalia. ¿De acuerdo? Por eso les decía, las ballenas son nuestros primos. Tenemos muchas similitudes con el cerdo. Tan es así que los trasplantes de piel se hacen a partir del cuero de cerdo. ¿De acuerdo? No tenemos por qué sentirnos ofendidos, porque en una ocasión cuando hablé de animales no humanos, varias gente me dijo, oye, ¿qué te pasa? Eso es un pleonasmo, ese concepto no existe. No, claro que existe. Animales somos todos. Animales no humanos son los que tradicionalmente conocemos como mascotas o los que viven de manera silvestre o los que no hemos domesticado. Se basa en una crítica al antropocentrismo jurídico y aspira a sentar las bases para una convivencia respetuosa entre especies. Tiene mucho que ver esto con la filosofía del derecho. Y aquí es cuando se mezcla el derecho natural con el derecho positivo, que es la legislación vigente, dando paso a una corriente fascinante como lo es el naturalismo. Si alguien de aquí me está viendo y no sabe qué hacer, qué tema escoger para su tesis, este tema es muy interesante. De verdad, se los digo muy en serio y con todo respeto. Y además es un tema muy poco explorado. Necesitamos más doctrina que haga referencia a los derechos de los animales, mis niños. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué te parece si vemos la esencia de cada precepto legal de esta Declaración Universal de los Derechos Animales? Ojo, no los transcribí, ¿eh? Nada más hice un resumen de los 14 artículos para que veamos sus alcances legales y veamos qué pasaría si esto en verdad fuese vinculante. El artículo primero me dice que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen, perdóname, los mismos derechos a la existencia. No me puedes matar a ningún animal. Namibia, ¿qué onda contigo y tus permisos de safari? ¿Por qué no lo haces virtual? Es que no es lo mismo. Déjenme les cuento, y esto es una historia muy, muy cruel. Buffalo Bill, un vaquero muy famoso estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, fue reconocido como héroe nacional por haber matado miles de búfalos. ¿Y sabes por qué mató búfalos? Porque como los búfalos eran un animal sagrado e importante para la subsistencia de los llamados nativos americanos o habitantes originarios, fue una forma de matarlos de hambre y de que se fuesen alejando más para allá, más para las reservas. Órale, váyase para las reservas. Decían en el siglo XIX, en Estados Unidos, Argentina y Uruguay, no hay mejor indio que el indio muerto. Eso está bastante mal. Y ve nada más cómo coronaron a Buffalo Bill como héroe, nada más por haber hecho ese biocidio. ¿Qué es biocidio, Rubén? Es un concepto que viene en este tratado y se refiere a delitos contra la vida. Ahorita lo vamos a analizar. El artículo segundo me dice que todo animal tiene derecho a ser respetado.
Todo esto lo estoy trayendo a colación cuando revisemos tanto la ley aduanera como la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. En lo sucesivo la elige. Fíjate, el hombre en tanto que especie animal no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. ¿Verdad, Buffalo Bill? ¿Verdad, Japón, que nada más cazas a los tiburones para cortarles la aleta y los avientas a la mar? Dejas vulnerable al tiburón, el tiburón ya no puede nadar. Oye, Rubén, ¿y para qué agarran la aleta del tiburón? Porque dicen que la sopa de aleta del tiburón tiene propiedades afrodisíacas. Bueno, creencias de cada quien, ¿verdad? Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. ¿Ok? Insisto, yo no estoy peleado en que los niños tengan mascotas. Les conté un poco de mi historia. Mi hermana y yo tuvimos mascotas. Sin embargo, sí se nos enseñó a cuidarlas y a tratarlas bien. ¿De acuerdo? Los animalitos no son juguetes. ¿De acuerdo? No es para que les estés jalando las orejas, el pelo. No, por favor, no los maltrates. Cuídalos, son tus compañeritos. Ellos nunca te van a traicionar. Hay películas, algunos con mensajes muy, fuertes, como lo es no recuerdo una que interpreta a Richard Gere con un animalito, un perrito, basada en hechos reales. Hay también un cotorrito que se llama Polly. Esa película de verdad, cómo me da desazón por cómo tratan de separar a la cotorrita de su ama. Y bueno, te puedo hablar también de André, una foca. Y no se diga de la serie Lassie, ¿verdad? Rintintín, de igual manera, ya para programas más de antaño. Artículo tercero, ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si a la muerte de un animal es necesaria, esta tiene que ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Por desgracia, la laica y Pelusa desarrollaron cáncer. No quedó de otra más que adormecerlas, lo que llamamos en nosotros los humanos la eutanasia, ¿de acuerdo? Ambas fueron cremadas, aquí todavía yo tengo sus cenizas. La gente tiene prohibidísimo acercarse a esas urnas. E incluso hasta mi hermana, tienen prohibidísimo acercarse a esas urnas. El que las limpia soy yo. Si yo no puedo, ya le pido de favor a mi hermana que me apoye con ello, pero nadie se puede acercar ahí. ¿De acuerdo? Porque donde pase algo y las tiren, no quisiera decirles lo que sucedería. Hulk sería un pan de Dios. Pero bueno, pecata minuta. Vamos al artículo cuarto. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Hay una canción de Ricardo Arjona que se llama Libre y en una de sus partes dice, ¿para qué quiere la libertad en la luna un tigre? ¿Y estarás de acuerdo? O sea, el tigre dime qué va a hacer en la luna. No es su hábitat, no va a tener alimento y no sabemos cómo vaya a reaccionar. El tigre corre muy rápido. Al haber menor gravedad, cuando el tigre quiera correr, va a flotar y va a sentir como que está volando. No sabemos la reacción psicológica del tigre. ¿De acuerdo? Artículo quinto. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, como perritos y gatos, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Cuidemos a los animalitos. ¿Qué te hace el animalito para que lo trates mal? ¿Y por qué lo haces? ¿De acuerdo? Artículo sexto. Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene el derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural y el abandono de un animal es un acto cruel y degradante. En un video de TikTok me tocó ver cómo un cuate que iba en un coche, pues de esos que valen arriba de, bueno, que valen 7 dígitos, no quiero decir marcas, saca una caja y ahí deja el perro. Entonces el conductor que estaba grabando el video recogió al perrito, persiguió al vehículo y cuando logra alcanzar con él, le dice, no, pues es que a mis hijos ya no les gusta, ya no los quieren. Ya no lo quieren y yo no tengo tiempo para andar cuidando animales.
Y le dice, oye, pero no lo dejes en la calle, ¿por qué no lo llevas a un albergue? ¿O por qué no me lo das? ¿Por qué no me lo vendes? Total que mira, ni quería vendérselo al muchacho, ni quería llevárselo de regreso a la casa, como pasó con esta ex amiga que le dije, nada más lo estás maltratando, véndemelo. No, que no te lo vendo, regálamelo. No, que no te lo regalo, que es mío. Hasta que se terminó desquiciando el cuate que abandonó al perrito y ya de una manera muy burda le avienta el dinero y le dice, ten, llévate al perro y ahí te dejo para que lo cuides. Pero mira, todo tiene un karma. El oligofrénico que dejó al perrito abandonado, dejó el celular en el toldo, se subió y a la hora de que, ¿cómo se llama? Toma su camino, se cae el celular y en el momento en que se da cuenta y va de reversa para tratar de recuperar el celular, solito aplasta el celular. Crack, no quedó nada, quedó como huevo estrellado. Pensé para mis adentros, qué bueno, más y eso te mereces. Artículo séptimo. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo de intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Cuídalos. Oye, ¿a poco hay animales de trabajo? ¿Sí? El caballo, el burro, la mula, el asno, el camello. En algunos lugares de Asia también ocupan al elefante como animal de carga. ¿De acuerdo? Claro que tiene derecho a descansar, claro que necesita una alimentación reparadora. Ellos, como nosotros, también tienen sangre, músculos, huesos, cartílagos. Todo eso se desgasta con un trabajo estricto. ¿Por qué crees que cuando terminas de hacer ejercicio te dicen que te debes de tomar una colación? Puede ser una proteína en polvo con agua con leche o puede ser una colación que a ti te guste. Amaranto con plátano, qué sé yo, dependiendo de lo que te mande tu nutriólogo o lo que quieras comer tú, pero sí tienes que comer algo al menos 30 minutos posteriores a que termine el ejercicio para que esos músculos que están rotos por el ejercicio tengan una recuperación pronta. Igual ellos, estos animalitos. Artículo octavo. La experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales o de cualquier otra forma de experimentación. Cuando el cigarro estaba muy de moda, agarraban a los changuitos, principalmente a los chimpancés, y los ponían a fumar para ver cómo reaccionaban ante el tabaco, porque se creía que tenían unas vías respiratorias similar a las del humano y ahí tenían fumando a los pobres animalitos, sin su consentimiento, ¿eh? Dicho sea de paso. O también los ocupaban, ¿sabes para qué? Para probar shampoos y demás fórmulas estéticas. Yo no estoy peleado con la industria cosmética, ¿de acuerdo? Créanme que no, pero no lo experimentes en animales no humanos, que no pueden externar su consentimiento. ¿Qué? ¿Con el humano no lo haces porque te va a demandar con todo y que te firme un contrato? Artículo noveno. Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ansiedad ni dolor. ¿A qué nos suena la certificación kosher y la certificación halal? ¿De acuerdo? Israel y los países árabes no te van a comprar carne si el animal fue sacrificado con dolor y sufrimiento. A eso se refieren este tipo de certificaciones. Amigos de comercio exterior, no me van a dejar mentir. Estoy hablando con la verdad. Te piden ese tipo de certificaciones, si no, simple y llanamente no puedes exportar a esos países. Artículo décimo. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. A mí me dio mucha tristeza cuando se llevaron a Keiko de Reino Aventura y todo fue por la película de Liberen a Willy. Te voy a decir qué sucedió. Y a mí se me hace, en mi humilde opinión, a mí se me hizo, para variar, una intromisión de un sector privado de Estados Unidos. Es que la piscina donde está Keiko ya está muy pequeña. Es que Keiko debe de estar en su hábitat. A ver, antes de hablar de Keiko, ¿por qué no haces lo propio con Shamu allá en Mundo Marino en San Diego? Shamu y Baby Shamu. También lo tienes para el entretenimiento, ¿por qué no dices algo? Pero sí te llevaste a Keiko. Bueno, total, la despedida de Keiko fue emotiva, allá por el año del 96, si no me falla la memoria, la llevaban en un tráiler, en la caja del tráiler iba llena de agua, Keiko era niño, ¿de acuerdo? Era una orca asesina
creció en Indonesia, la entrenaron en Canadá y llegó a México y sustituyó al dragoncito Cornelio como la mascota oficial de Reino Aventura. ¿Qué pasó? Que cuando quisieron liberar a Keiko, bueno, ya cuando lo dejaron en su hábitat, ninguna de las ballenas le hacía caso a Keiko, porque era una ballena muy introvertida. Oye, desde chiquita estaba conviviendo con humanos, no nadaba al mismo ritmo, no sabía cazar su presa. ¿Sabes qué se me imaginó? Como un niño que lo tienes, ¿cómo te puedo decir? Sobreprotegido y de pronto me lo avientas a la buena de Dios. Órale, para la calle. Yo no digo que no se le haga así para que entienda de qué se trata la vida, pero tampoco puede ser un cambio tan abrupto, no sé si me doy a entender, porque puede ser peligroso para el niño como lo fue para Keiko, quien terminó muriendo. Mejor lo hubieran dejado aquí. Ah, pero no, intervino, te digo, un órgano privado estadounidense y también me imagino los dueños de Reino Aventura, que curiosamente 2 años después lo vendieron a Six Flags, han de haber dicho, ay no, qué caro, mantener a Keiko, la alberca. Y ya sabes que no sé, de esa gente también como me enerva. Perdonen, es externo mi sentir. Artículo 11. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es biocidio. Esto me refiero con este nuevo concepto, un crimen contra la vida. En mi humilde opinión, el biocidio debería de estar contemplado también en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Oye, maltratar a los animales y matarlos de una forma innecesaria también está perjudicando la dignidad humana. ¿Qué vamos a comer? ¿Quiénes van a ser nuestra compañía? ¿Cómo va a haber equilibrio ecológico? Acuérdate de lo que te dije, de los murciélagos y los mosquitos. ¿Quieres otro ejemplo? Gracias a los tiburones nos podemos meter a nadar en la playa. Si no fuera por ellos, las orillas de las playas estarían llenas de medusas. Sería imposible meternos a nadar ahí. Los tiburones son depredadores naturales de las medusas. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio de igual manera. Así como hay desplazamiento forzado de las personas, también lo hay para los animales. Hemos visto en Tabasco y otras partes del país cocodrilos y caimanes que andan caminando en la calle. ¿Por qué? Porque el hombre ya llegó a su hábitat. Florida también, no nos hagamos patos. Ay, Florida, Rubén, Miami, Estados Unidos, un país desarrollado. Sí, será muy desarrollado y todo lo que tú quieras, pero en los jardines de pronto ves un caimán. ¿Por qué? Porque se está invadiendo su hábitat, damas y caballeros. Australia, de igual manera, están llegando allá especies de serpientes venenosas que no deberían de habitar en las casas, porque estamos invadiendo su hábitat. Artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violencias en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos de los animales. Es decir, como documental y reportaje está bien, pero no como entretenimiento ni como morbo. Y concluimos con el artículo 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. No lo olvidemos, por favor. Ellos también merecen justicia. Ellos merecen ser tratados con dignidad. No los dejemos solos, por favor, a nuestros hermanos animales. Vamos a ver ahora, y ya al final con mucho gusto atiendo todas sus inquietudes en el chat. Vamos a ver ahora al sistema armonizado de codificación y designación de mercancías, que es la base de la LIGE. Queridos amigos de comercio exterior, sabemos perfectamente bien que la fracción arancelaria, bueno, mejor dicho, la clasificación arancelaria es la columna vertebral del comercio exterior. ¿Por qué? Porque a partir de ella yo voy a saber qué contribuciones debo de pagar y con qué restricciones y regulaciones no arancelarias debo de cumplir o puedo exceptuar el cumplimiento. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? No cabe la menor duda. Acuérdate que este lenguaje numérico nace a iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas para evitar diferencias en los idiomas.
Y no me refiero nada más a que el árabe no se parece al español, o que el italiano no se parece al japonés, o que el mandarín no se parece al ruso. En el propio idioma español tenemos palabras que significan distinto. Yo no puedo pedir cajeta en Estados Unidos porque es un improperio muy fuerte. Yo no, perdóname, en Argentina, te dije Estados Unidos, Argentina. En Argentina tampoco puedo pedir una piña. Pido una ananá, porque piña es puñetazo. En Argentina tampoco puedo pedir fresas, no me van a entender. Tengo que pedir frutillas. De igual manera, cuando los argentinos vienen aquí a comprar choclo, no tienen que ir a una zapatería. Ellos están buscando maíz. Es así como le llaman al choclo. Y al aguacate le dicen palta, para que veas que no todo siempre tiene la misma connotación. En Venezuela, cuando te dicen te exijo, es que te están rogando encarecidamente. No es la connotación mexicana de que, pero era para ayer y así de una forma grosera. No, te están rogando encarecidamente. Entonces, ¿qué pasa con la clasificación arancelaria? Si hacemos una remembranza de lo que dice la ley aduanera en el artículo segundo, fracción tercera, cita que se entiende por mercancías aquellas que puedan destinarse a un régimen aduanero y que y pueden estar también en ese concepto las que sean irreductibles a propiedad particular. Es decir, que no sean o susceptibles de apropiación. ¿Qué ejemplo te puedo poner? El cuadro de la Mona Lisa. Nadie puede comprar ni vender el cuadro de la Mona Lisa porque es patrimonio de la humanidad, pero imagínate que venga el cuadro de la Mona Lisa a México a una exposición. Indubitablemente tiene que ingresar con un pedimento de importación temporal. Ya es considerada mercancía para efectos aduaneros, pero eso no quiere decir que hubo una compraventa, hubo una adquisición, porque las mercancías no nada más se adquieren vendiéndolas y comprándolas, también pueden ser regaladas, sinónimo de donación, también pueden ser a través de un trueque, sinónimo de permuta, también pueden ser a través de un testamento, también puede ser a través de un pago en especie, que eso se dice dación en pago, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí de primera mano la sección primera de la LIGE, animales vivos y productos del reino animal, y los 5 capítulos me hablan de animales vivos, carnes y despojos comestibles, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Paréntesis. No se dice miel de agave, no se dice miel de maple. La única miel que existe es la de abeja. Lo demás, como el jarabe de maíz, las mal llamadas mieles de maple o de, ¿qué te dije? De agave, son siropes. ¿Sale? Siropes, ¿ok? Capítulo 5. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Todo esto me habla del reino animal. O sea, los animales, a la luz del comercio internacional y el comercio exterior, siguen siendo considerados cosas. Tan es así que son susceptibles de clasificarse en una fracción arancelaria. ¿Por qué no clasificamos una fracción arancelaria a un ser humano? Ahorita te digo el porqué del sentido de mi pregunta. Vamos a revisar la séptima nota complementaria de la LIGE. Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos no se consideran mercancías y por tanto no se grabarán. Ok, ahí como se llama me habla de que no estamos tratando propiamente la identificación de una mercancía, sino que es más que nada para una cuestión tributaria y recaudatoria. Y como es inhumano o poco ético grabar un cadáver, bueno, yo pregunto, ¿qué pasa con los animales? ¿Por qué siguen siendo mercancías a la luz del derecho mercantil? Es decir, que estén dentro del mercado, que se puedan comprar y vender. En el capítulo 98 que habla de operaciones especiales, ¿por qué no agregar ahí un capítulo ya para los animales? Rubén, es que los animales todavía se siguen comercializando. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, yo lo sé, pero sí tenemos que generar conciencia en la cultura de la adopción y un aprovechamiento más empático con el equilibrio ecológico y protección al ambiente respecto a nuestros hermanos animales no humanos. Ahora bien, la Constitución de Alemania, que no se llama así, se llama Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, me dejó impresionado con estos preceptos que quiero checar contigo.
Estos sí los transcribí porque se me hizo muy interesante. Nada más la parte conducente. Artículo 20. Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Consciente también de su responsabilidad hacia las generaciones futuras, el Estado protegerá los fundamentos naturales de la vida y de los animales mediante la legislación y de acuerdo con la ley y la justicia, mediante la acción ejecutiva y judicial. Todo ello dentro del marco del orden constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que en Alemania los animales son considerados entes vivientes sujetos de adquisiciones de derechos. Allá en Alemania, si se te ocurre aventarle piedras a una ardillita o estarla molestando, el policía primero te va a llamar la atención. Si no entiendes, te va a multar. Si no entiendes, te va a arrestar. Y hay que ver también si se está cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Porque también se tipifica muy similar como el homicidio, el matar animales o el maltratarlos. Cosas que aquí en México, a excepción de Nuevo León, todavía no está contemplado como tal y debería de. Quiero revisar contigo el artículo 72, poderes legislativos concurrentes. Numeral 3, si la federación ha hecho uso de su facultad legislativa, los Länder podrán dictar leyes contrarias a dicha legislación en lo referente a, paréntesis, Länder te estoy hablando de las comunidades, como entidades federativas. ¿De acuerdo? Así como aquí dijéramos Chihuahua, Campeche, Ciudad de México. ¿Ok? Numeral 2 de este punto 3 o inciso 2 de este numeral 3. Protección de la naturaleza y gestión del paisaje, con excepción de los principios generales que rigen la protección de la naturaleza, la ley sobre la protección de especies vegetales y animales o la ley sobre la protección de la vida marina. No nada más se cierra animales terrestres y aeroterrestres. Claro que también en la mar y demás vías navegables existe vida. No olvidemos que la mar se originó de hecho en la vida. Nunca olvidemos nuestros orígenes. El artículo 74, materias bajo poderes legislativos concurrentes. Recuerda que Alemania, como México, también tiene un régimen federal, estatal y municipal. Numeral 1. El poder legislativo concurrente se extenderá a las siguientes materias. Punto 19. Medidas de lucha contra las enfermedades humanas y animales que suponen un peligro para el público o son transmisibles. El acceso a la profesión médica y a las profesiones o profesiones auxiliares, así como la ley sobre farmacias, medicamentos, productos médicos, drogas, estupefacientes y venenos. Estamos protegiendo la salud humana y la salud de los animales no humanos y también su alimentación. Y que ninguna enfermedad sea a partir del humano o del animal y que ésta se propague en la comunidad. No estamos hablando nada más de un equilibrio ecológico y de una protección al ambiente. Estamos hablando de una protección jurídica al bien común, convergiendo, salvo tu mejor opinión, el justnaturalismo y de una manera exquisita. La verdad me gusta cómo la Constitución alemana, que te reitero, su verdadero nombre lo estás viendo aquí, regula todo esto. El punto 20 de ese mismo numeral me dice que la ley sobre productos alimenticios, incluidos los animales utilizados en su producción, la ley sobre el alcohol y el tabaco, los productos básicos y los piensos, así como las medidas de protección en relación con la comercialización de semillas y plántulas agrícolas y forestales, la protección de las plantas contra enfermedades y plagas, así como la protección de los animales. Ahora, ¿cómo estamos en México? Mira, en varios países, perdóname, en varias entidades federativas, el secuestro de una mascota no se considera secuestro, se considera robo de una mascota, porque todavía son consideradas bienes muebles a la luz del derecho civil. Matar a una mascota no se considera un homicidio, se considera daño en propiedad ajena. Y esto no debería de ser así. Es admirable que Nuevo León es pionero en este tipo de cuestiones y Nuevo León, retomando la escuela alemana, dice, no señores, aquí estamos en un error. Los animales también son entes vivientes y las cosas se deben de castigar tal cual son. Secuestro de mascotas, lesiones en contra de las mascotas, maltrato animal y asesinato de animales. Y estos se van a castigar con pena de prisión. Lamentablemente, no son delitos graves.
Deberían de serlo, porque estás atacando, estás terminando con la vida o la integridad de un ente viviente que también merece un trato digno. La dignidad, recuerden, es la base sobre la cual descansa la esencia de los derechos humanos. Y bueno, pues yo les quiero agradecer infinitamente el esfuerzo de haberme acompañado el día de hoy, esperando que este tema haya sido de su agrado. Como siempre, mis queridos amigos de Hagamos Trueque, es un inmenso honor participar con ustedes. Antes de responder las inquietudes que tenemos aquí en los chats, yo le quiero ceder la palabra a la doctora Guadalupe Chan. Bueno, pues si me permiten, haremos entrega del reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Oscar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Los derechos de los animales no humanos hacia una nueva tarifa de la LIGIE el día 11 de agosto de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez.